Buenas tardes. Al igual que sucedió en marzo, en abril, los días finales, cuando me siento a revisar los temas que se pueden tratar en el programa, siempre me aparece un grupo de acontecimientos históricos, de efemérides, relacionadas con fundación, con personalidades, con un hecho histórico determinado en general, y que merecen ser tratados acá, aun cuando en determinado momento uno de esos particulares ha sido tratado como un tema individual en un programa anterior de Vericueto. Los tres temas que traigo hoy tienen esa característica. Son de finales de abril y de alguna manera lo hemos tocado ya, pero por la pertinencia que tienen, creo que es recomendable que se vuelva, y justo que se vuelvan a tocar. Primero, el capitán San Luis, Eliseo Reyes Rodríguez. Capitán San Luis, el 27 de abril, cumple 85 años de su natalicio. Se cumplen 85 años de su natalicio en San Luis, en Oriente. Ese fue el calificativo que le dieron a Eliseo Reyes Rodríguez cuando llegó a la Sierra Maestra a combatir con el ejército rebelde. Un muchacho, ya lo sabemos, de extracción muy humilde, que decidió, como otros, unirse a las filas de la revolución y combatir a la dictadura. Una característica particular, endeble aparentemente por la estatura, por la delgadez que lo caracterizaba, pero de un carácter muy firme y de una resistencia física increíble para aquellos que lo conocieron, al punto que el Che lo utilizó primero como mensajero, pero al ver también las cualidades aquellas de seriedad, de compromiso, de disciplina, de compartimentación ante cualquier orientación que le dieran, que no debían conocerle a otro compañero, sencillamente porque no era necesario o no era aconsejable. Además de eso, por las cualidades aquellas de valor que mostró, de liderazgo, cuando tenía que asumir una misión ya de carácter militar, enfrentando directamente al enemigo. San Luis, como ya se le conocía, fue ascendido a teniente. Fue ascendido a capitán muy poco antes de la invasión a Occidente, de que comenzaran Camilo y Che la invasión a Occidente en el segundo semestre del año 1958. No por gusto el Che lo escogió como uno de sus oficiales de primera línea y de mayor confianza para ir en la invasión hasta Las Villas. Sabemos que a Camilo le correspondía en aquella misión ir hasta la provincia de Pinar del Río. Cumplió con toda la satisfacción y la calidad posible todas las misiones encomendadas en la lucha guerrillera al triunfo de la revolución. El capitán San Luis, ya se le conocía así, asumió diferentes misiones. Fue incluso integrante del primer comité central del partido, que se conforma el 3 de octubre del año 1965, y después asumió una misión estratégica. La provincia de Pinar del Río era ya un foco de bandas de contrarrevolucionarios que estaba provocando crímenes y estaba desangrando a la provincia más occidental de Cuba. Es entonces cuando asume como jefe del Ministerio del Interior en la provincia de Pinar del Río, y es el vínculo que tiene con muchos de los artemiseños, de los que formaban parte de la antigua provincia de Pinar del Río, y todavía de los que quedan, que hoy los recuerdan con muchísimo cariño y con muchísimo respeto por las muestras de valor, de disciplina y de liderazgo que dio. Y sabemos que finalmente murió el día 25 de abril del año 1967 en Bolivia, formando parte de la guerrilla de Che, quien dijo de él, al saber que había muerto, que había perdido al mejor hombre de la guerrilla. Un hombre que cuando uno lee el diario de Che en Bolivia, todos son elogios, todas son misiones cumplidas de manera satisfactoria, y creo que los vínculos del capitán San Luis con la provincia de Artemisa y con Puerto Abajo en general es algo de lo que nos enorgullece y de lo cual tenemos que sentirnos bien siempre. ...28 de abril de 1802... la muy llevada, traída, discutida, debatida, contradictoria fecha de fundación del municipio de Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre. Y cuando hablo de discutida, debatida, las diferencias que han existido es porque realmente es así. ¿Qué sucede con el pueblo de Artemisa?
no se funda como se fundaron otros pueblos, que generalmente la fecha de fundación se escoge cuando hay un dictamen gubernamental, cuando se hizo la primera misa, cuando se inaugura la iglesia, cuando se inaugura algún otro tipo de institución, por la llegada al pueblo de algún dirigente político del momento, cuando en el pueblo sucedió algún otro hecho extraordinario. En Artemisa, o con el caso de Artemisa, no sucedió así. El Corral de San Marcos, donde está ubicado el centro del pueblo de Artemisa, era un lugar totalmente deshabitado, solamente habitado por el ganado mayor y menor, con muy pocas viviendas, el 28 de abril de 1802. Bueno, ¿cómo puede ser la fecha de fundación? Cuento muy rápido. 3 días antes, el 25 de abril, en los barrios de Jesús María y Guadalupe, hoy en el municipio Centro Habana, límite con Habana Vieja, en la capital del país, un incendio, más de 8.000 damnificados sin vivienda. Tuvieron las autoridades españolas en aquel momento una papa caliente en la mano porque no sabían qué iban a hacer con tantas personas necesitadas de auxilio, y la situación económica era desfavorable en el momento. Bueno, el 28 de abril, en la Junta de Fomento, en 1802, 3 días después, con la presencia del capitán general de la isla, Salvador Muro y Salazar, se decidió aceptar la propuesta de Francisco de Arango y Parreño, síndico de la Junta, para que en el Corral de San Marcos, propiedad de su abuela Manuela de Meireles, de quien él lo heredó, pudieran venir a residir al Corral de San Marcos, donde está hoy el pueblo de Artemisa, habitantes damnificados por aquel incendio que había ocurrido 3 días antes. No vinieron muchos, vinieron apenas 14 familias. ¿Pero por qué se toma 28 de abril? Porque fue la fecha, aparece así registrada en la documentación de las actas de aquel momento, en que se aprobó la fundación de un pueblo en San Marcos, pero es que después, cuando empieza a poblarse el pueblo, no se escogió una fecha para su fundación. Entonces, al no existir, es mejor tener una fecha, y la mayoría de los historiadores estamos de acuerdo con que sea 28 de abril de 1802 la fecha de fundación, aun cuando todavía no se había fundado el pueblo, y de hecho no tiene una fecha de fundación precisa. Es por eso que siempre digo que es muy llevada y traída, muy discutida, debatida, se han abierto diferencias, no pocas personas incluso enojadas, porque hay algunos que dicen que después que vino Domingo de Herrera y que midió las primeras parcelas del centro del pueblo, donde está la iglesia, por ejemplo, el día que se terminó en julio de 1803, y que dijo Domingo de Herrera a la Junta en una carta que terminó la medición y que habían venido las primeras familias, ese debe ser. Otras personas dicen que no tiene por qué haber fecha de fundación, y repito, otros historiadores somos del criterio de que sí, que es mejor tenerla, y por eso se escoge la del 28 de abril de 1802 como la fecha de fundación, porque fue en el momento que se autorizó a que se fundara ese pueblo, y al no existir otra, bueno, pues tenemos esa. Esa es la historia de un pueblo que prosperó muy rápidamente por los fértiles de sus tierras, por la ubicación entre los 4 caminos que iban a Callajabo, que van a Callajabo, a Arquiza, a Pinar del Río y que vienen de La Habana, y además por las características de su gente y la prosperidad no solo en el transporte, sino en el alojamiento, en el comercio, en la cultura, a tal punto que desde el año 2011 somos la capital de una nueva provincia. El 29 de abril del año 1956 ocurrió un acontecimiento histórico trascendental en la historia de rebeldía del pueblo cubano, y que marca también, salpica al pueblo de Artemisa, y sin embargo se habla muy poco de ello. Fue el asalto al cuartel Goycuría por un grupo de combatientes del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, dirigidos por Reynold García, que decidieron asaltar el cuartel Goycuría en Matanza. Cuartel Domingo Goycuría, que hoy es un centro escolar importante en esa provincia, al igual que el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. ¿Qué pasó con aquellos jóvenes que después de la acción fueron masacrados? Sucedió como en el Moncada, muy pocos murieron en la acción. La mayoría de los que cayeron como resultado de los crímenes desatados por la tiranía tras los combatientes cuando fueron
capturados por las autoridades batistianas. No hay otra verdad que no sea esa, es la única. Uno de los participantes que fue víctima fue Julio García Rodríguez, que nació el 16 de febrero del año 1920 en el poblado de Mango Dulce. Después su familia se trasladó a Artemisa, trabajó en la policía, lo expulsaron de allí porque no estaba de acuerdo con los métodos de la policía en aquel momento. Trabajó en diversos oficios hasta que cayó en el autenticismo, combatió en el Goicuría y murió asesinado. En Panmamocha lo cogieron porque traía una herida con otro compañero que también estaba herido, lo bajaron de la guagua, le llevaron a Goicuría y lo asesinaron. Lo que tiene hay un monumento de frente al Dinospisa aquí en Artemisa, que nunca le veo una flor, a no ser que aquella que colocamos los historiadores. Y debo decir algo más, no está probado, aparece en un libro, pero hay otro combatiente de San Cristóbal, José Ramón Tosca Ávila, que aparece en un libro de los combatientes de Goicuría como nacido en San Cristóbal el 19 de marzo de 1934, que con 22 años fue el segundo más joven de los que murió en el Goicuría, y que vivía también en La Habana, vivió hasta los 12 años en San Cristóbal, que vivía en La Habana en el momento en que se incorpora a los auténticos y participa en la acción. Pero además fue el primero de los asaltantes del Goicuría que cayó. ¿Y cómo cayó? Asesinado a machetazos frente al mismo cuartel por la Llena, por Pilar García, cuando lo detectaron. O sea, primero lo balearon hasta que pudieron, lo hicieron una diana prácticamente y después lo machetearon frente al cuartel. Cuando tengamos más información que verifique la participación de José Ramón Tosca Ávila, nacido en San Cristóbal, en la acción del asalto al cuartel Goicuría, haremos un programa al respecto. Por hoy los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.